mecanismo que hace mucho más fácil la coordinación en el mercado, facilita los acuerdos tácitos o explícitos entre las empresas emergentes. O sea, que este sistema informativo vino a distorsionar la competencia al transparentar la información competitivamente sensible para las empresas, haciendo que ellas, o siendo de ellas entes más interdependientes a la hora de llevar adelante sus estrategias comerciales y competitivas con potencialidad suficiente para ocasionar un perjuicio al bien jurídico protegido. Las sanciones o multas, como dijo en un principio el doctor Napolitani, fueron las más altas impuestas por la Comisión. Las sanciones fueron aplicadas en un periodo en que regía en la Argentina el sistema de la convertibilidad, o sea que lo que eran pesos eran exactamente dólares, era el 1 a 1, y como pueden ver ahí están señaladas las multas aplicadas a las empresas, pero me quiero referir a la de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. ¿Por qué? Porque la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland no tenía un interés, digamos, no perseguía un fin de lucro con su actuación, sino que era meramente la coordinadora de todo el sistema, a través de la recopilación de la información, de esta información sensible que le permitía a las empresas accionar en el mercado. Además de las multas aplicadas, la resolución de la Comisión ordenó a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland a cesar en la actuación de recopilación de información técnicamente sensible sobre la producción. Además tenía que adecuar el diseño y funcionamiento del sistema estadístico. Obviamente, dado el sistema que nos rige en la República Argentina, esta resolución dictada por los integrantes de la Comisión fue apelada. La apelación recayó en el Fuero Penal Económico, que es un fuero federal en la República Argentina, y esta parte se la voy a ceder al doctor Povolo porque tuvo una particularidad en el paso de la apelación por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y una derivación en el Tribunal de Casación, que es la instancia máxima de apelación en materia penal en la República Argentina. Quería hacer algún comentario más sobre el monto de las multas también. En la Argentina la ley 22.262, que era la que regía en el tiempo de estas conductas, establecía un monto fijo de multa que se podía aplicar a las empresas y además también se podía multar hasta un 20% del beneficio ilícitamente obtenido. El monto fijo había quedado bastante bajo por sucesivos procesos de inflación y la suma que se ve ahí de 529.000 pesos, 289 que se le aplicó a la asociación, en realidad era el máximo de monto fijo que se podía aplicar. La multa que se les aplicó a las empresas fue un porcentaje al beneficio ilícitamente obtenido que se calculó de acuerdo a la información que se tenía de las toneladas que se habían vendido del producto, estimándose de que el sobreprecio mínimo que tenían en esas ventas era de un 10%, o sea, entendíamos que había sido mucho mayor, pero poniendo un sobreprecio o supracompetitivo del 10% del valor de mercado, se entendía que era una pauta razonable para aplicar las multas que se pusieron, que dan esos 138.700.000 para Loma Negra, 100 millones para Minetti, 34 para Cementos Avellaneda y 7.300 para Petroquímica Comodoro Rivadavia. Lamentablemente la ley actual nuestra fija también un monto fijo de sanciones, habla de hasta 150 millones de pesos, que puede sonar mucho, pero en realidad en algunos casos hasta puede ser irrisorio. Por ejemplo, estamos analizando un tema de comercialización de combustibles que se originó a fines del año pasado, principios de este año, donde podrían haber sobreprecios de 1 peso sobre la venta de gasoil a empresas de transportes
que daban un beneficio a las empresas petroleras del orden de los 1.000 millones de pesos anuales. Así que ustedes pueden imaginarse que si una empresa que obtiene un beneficio de 1.000 millones de pesos, que se le aplica una sanción de 150 millones, no genera ninguna preocupación. Por eso creo que es muy sabia la ley de aquí de Ecuador, que establece un parámetro en porcentajes al nivel de ventas de las empresas, como también comentaba hoy Celina Escolán para El Salvador, aunque sean otros porcentajes, pero digamos la relación igual entre las ventas y la sanción aplicada creo que es una herramienta mucho más útil para estos casos. Bueno, estas multas fueron apeladas por todas las empresas y por la Cámara misma, con distintos estudios jurídicos, y cada uno interpuso todos los recursos que se les puedan imaginar, habidos y por haber, digamos. O sea, desde el recurso de apelación previsto por la ley, que pasó a la Cámara Penal Económica, que tras un largo fallo donde analizaron todos los planteos realizados por las partes, terminó ratificando la sanción impuesta, no solo en cuanto a la existencia tanto de la conducta de información, de intercambio de información sensible, como la de la existencia del cartel, y así como los montos impuestos, es decir, la confirmó en su totalidad. Después las partes interpusieron también recursos de nulidad, de cuestiones procedimentales, que también fueron rechazados, y plantearon un recurso de casación frente a esa ratificación de la Cámara de Apelaciones. Aquí cabe hacer recordar lo que dijo el doctor Pombo, que la ley anterior hablaba de sanciones de prisión para quienes cometían esas conductas, que después con la ley actual, la 2556, eliminó ese tipo de sanciones y solo establece sanciones monetarias. Básicamente, ¿por qué fue ese cambio? Porque se entendió que había un hecho que era realidad, que nunca se había condenado a nadie a prisión por este tipo de sanciones. Otro tipo de sanciones que también prevé el sistema legal argentino es en el tema tributario, que también hay sanciones de prisión, y la historia indicaba que habían habido muy pocos procedimientos donde hayan empresarios presos. Y en gran parte porque para aplicar este tipo de sanciones también hay una realidad de que los jueces exigen un nivel de pruebas mucho más elevado que para otro tipo de sanciones. Entonces entendemos que el legislador sopesó estas cuestiones y, pensando que todo este tipo de delitos económicos, por más que puedan merecer una sanción tan importante como la privación de la libertad de una persona, como tienen una configuración muy compleja, que es muy difícil de probar, el pretender aplicar este tipo de sanciones hace que generalmente no se llega nunca a poder aplicarlas, porque no se alcanza el nivel probatorio requerido para la aplicación de la pena más grave que puede recibir una persona, ¿no? Más allá de la pena de muerte. Pero bueno, volviendo al caso, las partes, en base a esta norma, o sea, obviamente a la ley nueva, dejar de aplicar las sanciones de penas privativas de la libertad, se le aplica automáticamente a las conductas cometidas por la ley anterior, por el principio de la ley penal más benigna. Entonces ya no había naturaleza penal en la sanción, porque era una pena de multa nada más la que se estaba imponiendo. Igual las partes pretendieron decir que esa sanción de multa tenía una naturaleza penal, y entonces debía abrírseles un recurso en la Cámara de Casación Penal, habiendo antecedentes de la misma Cámara que había dicho que no correspondía para estos casos de sanciones de multa. No obstante, una sala de la Cámara abrió el recurso, aún sin dar traslado al Estado, que debía haber entendido en la contestación de esa interposición de ese recurso, y por ello el Estado planteó una nulidad de la apertura de ese recurso, porque justamente dijo que no había podido participar ni ejercer los derechos de la defensa del interés económico general.
un nuevo fallo de la misma sala de la Cámara de Casación Penal con otra integración de otros jueces, porque en el transcurso del tiempo cambió la integración, revocó el fallo anterior y volvió a sostener el criterio que estaba dicho de que al no tener naturaleza penal las sanciones no debería intervenir la Cámara de Casación Penal. Luego de eso las partes interpusieron recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está pendiente de resolución. A nuestro entender no debiera ni siquiera abrirse el recurso, porque ese es un recurso muy limitado, justamente por eso se lo llama extraordinario, porque definitivamente no está para analizar cuestiones de hecho y prueba, sino para algunas determinadas cuestiones que establece la Ley 48 de nuestro país. Pero lo llamativo es que la misma Corte dictó un fallo suspendiendo el pago de la multa. Es decir, en nuestra legislación la aplicación de la sanción por parte de la Autoridad de Defensa de la Competencia hace que al apelarse esa sanción el efecto es devolutivo, es decir, suspende el pago de la multa hasta que decida la Cámara, pero cuando la Cámara resuelve ya se puede ejecutar la sanción de la multa, salvo que haya alguna medida, como dictó en este caso la Corte Suprema, que suspendió el pago. Y lo lamentable para mi gusto es que entre sus argumentos marca que hay un elevado monto de la suma, o sea que la suma es muy elevada y por eso debía suspenderse el pago. O sea, parece que no es un argumento muy jurídico para dictar una norma así. Así que compartimos un poco el sentimiento de Celina Escolán en ese sentido, pero seguimos teniendo la esperanza de que se va a terminar ratificando la multa y van a tener que pagar las empresas la sanción. Bueno, este es el caso emblemático para nuestra comisión, como está expuesto, y bueno, también está en la página de la comisión la resolución adoptada, y creo que está actualizada con la información posterior a esa resolución. Así que es lo que teníamos para exponer por parte de la República Argentina. Muchas gracias.